resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Señor, te agradecemos tu amor, tu misericordia, Padre, por el sacrificio, Señor, que hiciste en cada uno. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, familias, amigos que me acompañan en esta oportunidad nuevamente para predicar la palabra del Señor, que siempre es una bendición poder siempre refrescarse con la frescura de la palabra de Dios, ser enseñado, animado, fortalecido para seguir en la senda de nuestro Maestro. En esta oportunidad vamos a tomar como base bíblica el capítulo 9 del libro de los Hechos. Es un relato, para mí en lo personal, muy hermoso, extraordinario, y a la vez extrae muchas enseñanzas que pueden forjar en nosotros aliento
pasión por la predicación de la palabra de Dios. Está centrado también, obviamente, que siempre el centro de la predicación es Dios, es Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, que enfatizamos tomando la vida de los hombres para que ellos sean usados en el plan maravilloso que Dios tiene para la iglesia. Un corazón rendido a Cristo para servir es el título para esta predicación. Vemos en el capítulo 9, en los primeros versículos, lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los primeros versículos vemos la insistencia muy centrada en el odio hacia los cristianos. Según Pablo, él está convencido de que está haciendo bien a la obra de Dios. Vemos algunos antecedentes que quisiéramos antes de ir más adelante, porque nos referimos al gran apóstol San Pablo, y en estos primeros versículos llamados Saulo de Tarso. Él es originario, nació en Tarso de Cilicia, de padres judíos que siguieron los pasos de sus ancestros para seguir las huellas del judaísmo. Una religión que ellos mantuvieron, y a la vez también Pablo fue formado bajo la dirección, bajo el maestro Gamaliel, un gran maestro que es considerado un personaje de antecedente bastante de bendición. Gamaliel le recordamos nosotros porque él en algún momento, allí en Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 5, en donde él advierte a los sumos sacerdotes, a los religiosos, la persecución que ellos están centrando en los que siguen el camino. Los del camino también le denominaban a todos los cristianos, a los creyentes de aquella época. Y Gamaliel les advierte, le dice: mira, tengan cuidado, no vaya a hacer cosas que estén luchando contra Dios. Él piensa que amerita una reflexión, una meditación de lo que estos hombres, estos religiosos, están haciendo. Saulo de Tarso en ese momento está en una inquietud muy profunda. Todos los comentaristas hablan de que Pablo, antes de convertirse, después de la muerte de Esteban, su alma, su espíritu, su conciencia, su mente quedó muy impactada por la apreciación que él pudo ver en el rostro de Esteban, cómo él murió, cómo entregó su vida, cómo él perdonó a sus adversarios, a todos los que le odiaban. Él pudo extraer de lo más profundo de su corazón el perdón, que hoy vemos muy empobrecido la palabra perdón por los conflictos, situaciones que a veces se levantan al interior de la iglesia, y esto no es bueno, esto no es sano, no es la voluntad del Señor. Y él tuvo esta capacidad, esta profundidad en su alma, estaba muy claro que el perdonar era la voluntad del Señor. También vemos que posiblemente Saulo de Tarso, Pablo, haya
podido observar el comportamiento de los cristianos, cómo ellos se amaban, cómo ellos se estimulaban, cómo ellos podían brindarse amor, bondad entre ellos. Ellos se reunían el primer día de la semana para adorar, para alabar a Dios. El carácter de estas personas, quizás en algún momento pensó Pablo, pero hay algo especial en estas personas. No había algo que eran maleantes, malas personas, que ellos reflejaran, todo lo contrario. Y se dice que el testimonio de los primeros cristianos es un testimonio eficaz que da prueba contundente sobre la obra de Dios en el corazón de todos estos creyentes, recibiendo a Jesucristo en su corazón, en su vida, ya a contar del momento en que ellos recibieron al Señor en su vida, en su corazón, su vida fue otra. Y estos aspectos, todos los aspectos de la vida de estas personas fueron transformados por el poder del Señor. Ahora vemos que Pablo o Saulo respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Y el propósito de él es pedir la autorización para ir hasta Damasco, para tener esa autorización, traer de vuelta quizás a muchos que salieron de esa gran persecución que nos habla el mismo en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, en donde fueron esparcidos por todos los lugares a causa de la gran persecución que se formó y que lo hemos dicho en predicaciones anteriores. Hoy también queremos enmarcar esta parte antes que Saulo entregara su vida al Señor. Él está ahí firme en su propósito para hacer sufrir a los cristianos. Quizás cuántos allí, que más adelante lo vamos a ver, están preocupados, quizás hasta un poco con temor en relación a Pablo. Ya conocían los pasos que él estaba dando para llegar allí a Damasco y apresar a los creyentes de ese lugar. Y el relato, el verso 3, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vemos este extraordinario encuentro con Jesucristo. Saulo de Tarso, en ese momento repentinamente dice que vino esa luz del cielo, que la luz siempre representa la presencia de Dios, pero esto es algo extraordinario. Pero no queremos centrarnos en precisamente en la luz, sino en ese encuentro extraordinario. Ahora podríamos decir, ¿cómo me hubiera gustado a mí tener este encuentro como lo tuvo el apóstol San Pablo? Tan extraordinario. Pero todas las conversiones son diferentes. Dios obra de múltiples maneras. No podemos nosotros apreciar la conversión de otro, sino en nuestra propia historia personal hemos experimentado ese encuentro maravilloso que lo tuvimos en algún momento en nuestra vida. Y Pablo lo tuvo de esta forma, un hombre tal vez con una estatura de arrogante, seguro de sí mismo, muy orgulloso de su religión, de la tradición, y él estaba convencido, vuelvo a reiterar nuevamente, que él está haciendo algo para que este movimiento cristiano, que para él era Jesús era falso, Jesús era un impostor, él no le caía en su cabeza y lo apreciaba tal vez a través de las escrituras, pero no estaba asimilando profundamente o no se le había revelado como se le reveló ahora el Cristo de la gloria, Jesús el Señor. Él tampoco estaba convencido de que Jesús había resucitado. Y aquí vemos que él tiene un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo de la gloria, con el Cristo que cambia, transforma y nos da una nueva vida. Miles y millones de personas en el mundo han tenido este encuentro genuino, verdadero, al encontrarse con Jesús. Hoy también debemos, la Iglesia, preocuparnos
o repasar. A veces se ha enfriado nuestra relación con Cristo, con el Señor, y a veces merecemos un remesón de parte del Señor. A veces hemos entrado en orgullo, en vanidad, se ha enfriado la fe, los principios cristianos que se instalaron en nuestro corazón ya se han debilitado de tal forma, y necesitamos también que nuevamente el fuego de Dios, la luz maravillosa del Señor, pueda iluminarnos nuevamente y centrarnos para seguir adelante en la vida cristiana, siendo un buen cristiano, un buen creyente dentro de la iglesia del Señor, de bendición para el mismo cuerpo, bendición para la comunidad, bendición para la nación, bendición porque seremos fructíferos en la oración, en la escritura, en enseñar a otros el camino del Señor. Vemos algo bien importante que vemos en este encuentro con el Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podríamos preguntarnos, bueno, en realidad él está persiguiendo a los creyentes, bueno, a los que creen en Jesús. Y en esto nos enseña claramente que seguir a los cristianos, perjudicarlos, hacerlos sufrir, es lo mismo que contrariar al Señor, contrariar a Dios. Y esto, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y viene la respuesta. Esta repetición tiene una importancia, a veces cuando los relatos bíblicos, en este caso Saulo, Saulo, si recordamos Moisés, Moisés, en el llamado del Señor, al igual a Samuel, 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 que después, cierto, allí el sacerdote pudo, digamos, orientarlo en relación a esa voz, y esta voz en el corazón de Paulo, de Saulo de Tarso, provoca y produce un movimiento interno de su alma, de su corazón, de su sufrimiento, porque yo creo que él estaba sufriendo, estaba luchando, tal vez ahí estaba inquieto, vuelvo a reiterar, viendo la muerte de Esteban, viendo el comportamiento de los cristianos y quizás un sinnúmero de cosas en que Dios nos habla cada día y cómo él se opone, cómo él insiste. Pero ya las cosas no dan más. Es el momento de Dios, la hora de Dios, la hora en que el Señor va a obrar profundamente en el corazón de este hombre. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque ahí viene una reacción en lo más profundo de su corazón. Dura cosa es dar contra esta figura que es de un animal o de un buey y de un elemento que era punzante, y que era para encaminar al buey, para encaminar al animal, para que no se desviara. Y muchas veces se resistían a veces los animales y sufrían mucho más con respecto a esta figura que está presentando acá el Señor. ¿Cuántas veces el Señor estaba ahí dando, tocando su vida para enderezar su vida, para atraerlo y poder transmitirle que tiene una misión poderosa para él? Y vemos más adelante, y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es importante, cuando respondemos al Señor de la mejor manera. Esto está muy inquieto en su espíritu, en su corazón, de esta visión, de este encuentro con el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Eso da pies y da oportunidad al Señor para que Él obre en su vida, para guiarlo y para transmitirle su gran propósito que Él tiene para la vida de Pablo.
¿Cuánto habrá en nosotros? O muchas personas tenemos esa misión, que están ordenados para vida eterna, y tenemos que buscarlo, tenemos que orar al Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine de tal forma que podamos ver a aquellos que están ahí inquietos, que se están resistiendo, y que una palabra, como embajadores de Jesucristo, como Pablo también, él más adelante, él se caracterizó como un embajador en cadena, un embajador fiel al Señor. También debemos llevar a esas personas esta oportunidad de parte de Dios, con la autoridad, el poder de las Escrituras, el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, obrando en las personas. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Los hombres que le acompañaban, ellos escucharon la voz, pero no vieron nada, dicen. Son sus acompañantes. Y esto también puede reflejar algo. Hay un encuentro de un hombre con Jesucristo el Señor. ¿Cuántas personas, cierto, escuchan, pero no asimilan esa voz, no ven nada? Y esto podría haber también sido una gran oportunidad para ellos, para encontrarse con el Señor. Ahora el Señor le da instrucciones a Pablo. Él es ayudado por algunas personas para instalarse en la ciudad. Vemos acá el orgullo, la vanidad, la estatura de Paulo, de Saulo de Tarso, que en su momento él estaba seguro que estaba haciendo lo que correspondía. Pero ahí está su orgullo, ahí está su vanidad, ahí está su estatura, ahí está su inteligencia, ahí está su sabiduría, ahí está todo su conocimiento. Está abatido. Yo creo que jamás él se imaginó el poder de ser ayudado por otras personas. Él estaba ahí, seguramente se levantó todo impactado, rendido a su situación, rendido a esa experiencia que él está viviendo. Qué interesante es esto. También para nosotros los creyentes, también tenemos que retomar algunas cosas que a lo mejor hemos dejado. A lo mejor nos invade el orgullo, la vanidad, todo esto, y nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos siendo nuestros propios conductores de nuestra vida espiritual. Sí, creo en el Señor, esto y el otro, pero no estamos centrados en la voluntad del Señor, no estamos dispuestos a que el Señor maneje nuestra vida, gobierne nuestra vida. Y a veces tiene que venir un impacto importante en nuestra vida para poder entender y asimilar que el Señor tiene un plan maravilloso en nuestra vida, que no lo hemos cumplido, nos hemos entregado nuestra vida, nos hemos convertido, pero en el tiempo nos hemos olvidado de nuestro encuentro con el Señor. Vale esta oportunidad para muchos en la iglesia del Señor reencontrarse con Jesucristo y poder rendirnos de tal manera que nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra propia vida sea crucificada y tenga la oportunidad el Señor de trabajar, así como trabajó en Saulo de Tarso, porque el Señor seguramente, todos los comentaristas hablan, digamos, de que Pablo, muchas instancias antes de convertirse, fue tocado, y a mí me parece con toda sinceridad, también estoy de acuerdo con los comentaristas, del trabajo de Dios. A veces se habla digamos, de algo instantáneo. Sí, Dios es poderoso, pero creo que podemos equivocarnos cuando decimos, el Señor ha hecho un gran impacto en Saulo, lo hizo, pero algo instantáneo, que de inmediato Pablo fue una estatura, una figura
vemos que Dios tuvo que ir trabajando en él. Hubieron 3 días en donde él estuvo orando al Señor, y lo dice la Escritura, en donde cuando habla, entra en acción en unos versículos más, Ananías, un creyente importante también en el plan maravilloso de Dios. A veces esperamos, ¿no es cierto?, de que en la Escritura se muevan, en este caso, los apóstoles, grandes figuras de la Biblia, pero a veces vemos creyentes sencillos, creyentes que después desaparecen de los relatos bíblicos, pero han sido importantes en el plan, en el movimiento de Dios, en poder ayudar a otras personas. Vamos un poquito más adelante. En donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, al que recién nos estábamos refiriendo, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Ve? Entra en acción Ananías, un discípulo del Señor. Está allí, el Señor le habla en visión para que él pueda ser usado, ser un puente importante en la formación de un nuevo discípulo, de un nuevo instrumento de Dios, como lo fue Saulo de Tarso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hay un llamado, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, él se resiste como un poco a la visión, a poder obedecer al Señor por los antecedentes. Vemos en el capítulo 9, ¿no es cierto?, al comienzo, Saulo, que él respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, y ellos estaban informados que los sumos sacerdotes le habían dado autorización para traer, apresarlos y llevarlos a Jerusalén. Y Ananías estaba muy claro en esto, y él tiene un poco de recelo, de temor, pero ¿acaso el Señor estaba hablando en broma? Bueno, esto nos pasa muchas veces a nosotros, que nos cuesta asimilar el llamado al Señor, algún plan maravilloso que coloca en nuestro corazón, y a veces no estamos entendiendo. Nos habla Dios a través de la oración, a través de la escritura, a través de algún hermano. El Señor es maravilloso, Él nos habla siempre en diferentes formas. Pero Ananías le dice: mira, Señor, pero hay este problema. El Señor dice: no te preocupes, no te preocupes. Bueno, estoy parafraseando un poco. Siempre el Señor nos da tranquilidad y una respuesta objetiva, una respuesta contundente para darnos seguridad de que Él nos está llamando para dar pasos importantes que van a ser en beneficio de la obra del Señor, en beneficio, ¿no es cierto?, en este caso de Saulo de Tarso, de Pablo, que él necesitaba, ¿cierto?, que alguien orara por él, necesitaba que una mano amiga, una mano discipuladora, una mano acogedora, que lo vemos más adelante, que él pone las manos sobre él para que él recobre la vista en forma maravillosa, y él también pueda, ¿cierto?, ser lleno del Espíritu Santo. Esto es lo más importante. El apóstol San Pablo, ¿cierto?, tenía una estatura de mucho conocimiento, lo vemos en lo mismo, sus escritos, vemos reflejado la contundencia de sabiduría de la dirección de lo alto. Y Pablo es una de las conversiones más extraordinarias que se hayan visto. Y él, su conversión tuvo un alcance prácticamente universal para aquel entonces, para la cultura griega, para la cultura romana, y en fin, de otros pueblos, él llevando,
¿cierto? El Evangelio de Jesucristo, sembrando la semilla, ¿eh? Y vemos un contundente ministerio, un gran enseñador, un gran animador, ¿eh? Y el Señor mismo dijo que él le dice a Ananías, bueno, él es un instrumento muy especial en mis manos, ¿eh? Él le va a hablar a los gentiles, va a hablar a los reyes, incluso a los hijos de Israel, ¿eh? Esto va a tener un alcance tremendamente poderoso, ¿eh? Así que es un instrumento muy valioso, pero él va a experimentar lo que significa ser hijo del Señor, lo que significa tomar la cruz cada día y seguirme, lo que significa envolverse en la obra del Señor. Y de hecho, Pablo fue un instrumento a la vez también muy usado, pero a la vez también muy sufrido, muy despreciado. Algunos dudaban de su ministerio apostólico, ¿eh? En fin, hay un sinnúmero de cosas, los mismos judíos, gobernantes, en fin, es una suma de situaciones, ¿eh? Que no fue fácil para él seguir las pisadas del Señor, pero él, como algunos dicen, ¿no? Enamorarse, bueno, se enamoró, ¿eh? Se envolvió en la obra del Señor, fue un apasionado, en este profundo encuentro con el Señor. Él se entusiasmó, él de aquel momento amó la obra de Dios, seguramente se preparó, seguramente investigó, seguramente quiso saber más del Cristo viviente para él ser un gran apóstol, que más adelante vemos una exposición magnífica en relación a Cristo el Señor. Significa que él empezó a conocer al Señor, empezó a ahondar su relación diaria con Jesucristo y a estar dispuesto incluso a dar su vida, y en forma, y esto es importante porque lo dicen los mismos escritos, la misma epístola, él refleja su contundencia, su estatura espiritual, su estatura ministerial, su estatura de conocimiento del Señor. Fue de tremenda bendición para muchas personas, para muchos pueblos, para muchas naciones, instalando, ¿no es cierto?, en los viajes misioneros, instalando la obra de Dios en cada lugar. Vamos un poquito más adelante. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Gloria a Dios. En este pasaje, en este versículo, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Qué lindo, qué hermoso esto. Un nuevo convertido. La acogida que debemos darle a los nuevos miembros de la familia de Dios. Ananías, él le dio la confianza, le puso las manos sobre él, le dio la bendición, fortaleciendo. No dice el relato, pero tal vez hay algo mucho más. En manifiesta su preocupación, pero a la vez también la obediencia, porque aquí está la obediencia de este hombre al plan maravilloso que Dios tenía para con este hombre. ¿Qué hubiera sido si Ananías hubiera dudado? No, si este hombre, no, yo no creo, tengo duda de que se haya convertido al Señor, pero así fue. Dios tuvo que tranquilizar, el Espíritu Santo le puso convicción que sí, las cosas estaban siendo trazadas por el poder divino, por el poder de lo alto. Entonces él le dice: hermano Saulo. Qué lindas palabras, hermano. Esta palabra, hermano, a veces es tan tibio, es tan frío en nuestro corazón, pero cuando esto tiene efectividad, cuando lo entendemos en un contexto de que somos hijos de nuestro Padre Celestial, que tenemos un vínculo entre nosotros, de respeto, de amistad, de amor, ese amor que viene de lo alto. Más Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Qué maravilloso todo esto.
Hermanos amados, y vemos esta acogida, hoy también tenemos que estar atentos, amados, los que, lo decimos con humildad, que tal vez hemos madurado un poco más en las cosas del Señor, la acogida, ese espíritu, esa actitud de acogida, de amar a nuestro hermano, como lo hizo con Pablo, que seguramente él se sintió acogido el momento que él le puso las manos para recobrar la vista física como también la vista espiritual, y a la vez también para imponer que el poder del Espíritu Santo. Pablo tenía tremendos conocimientos, tremenda sabiduría, pero sin el Espíritu Santo todo esto era vano. Así que necesitaba, como todos los creyentes, ahí en el libro de los Hechos habla justamente de las multitudes que eran tocadas por el poder del Señor, llenos del Espíritu Santo, y todos los que entregaron su vida al Señor, la mejor prueba, la prueba de Dios, el respaldo de Dios, era que las personas fueran selladas con el poder del Espíritu Santo, para ser verdaderos, genuinos cristianos, que hoy necesitamos, amados hermanos. Basta ya de liviandad, basta ya de no tomar en cuenta la obra del Señor como corresponde. Debemos reflexionar, meditar, ponernos a la estatura de lo que el Señor quiere que seamos, para ser instrumentos importantes, instrumentos poderosos, instrumentos que darán un avivamiento a la iglesia del Señor en estos días que necesitamos para que la gente crea que alabamos, que adoramos, que servimos al Dios vivo, que servimos a Jesucristo, tal como Pablo, que creía que Jesucristo lo había resucitado, pero él en carne propia, en su propia experiencia, él puede certificar que que se le presentó el Cristo resucitado, el Cristo que transforma, el Cristo que cambia la mente, el corazón, todas las esferas de nuestra vida. Y así lo fue, lo puede ser también con muchas personas. Llevemos, amados hermanos, con convicción, con fe, con confianza, y busquemos, ¿cierto?, los lugares en donde están muchos Saulo de Tarso, que son instrumentos y que Dios ya los tiene, ya están siendo tocados, pero debemos, como Ananías, estar pronto para ser usados y ser el puente para acoger a nuevos hermanos en Cristo Jesús. Amados hermanos, ya vamos a la parte final. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Una práctica muy, ¿cierto?, muy practicada en la primera iglesia del Señor, para confirmar la fe, la confianza y dar testimonio público de ese encuentro maravilloso con el Señor. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué bueno, amados hermanos, está este tiempo, ¿no?, de Saulo de Tarso, de Pablo, para estar en comunión con los santos, en comunión con los creyentes, para adentrarse un poco más seguramente ahí con todos aquellos, compartiendo experiencia, testimonio de lo que fue antes su vida, y que en ese momento hay algo en común, que es el poder, la obra de Jesucristo en todos estos creyentes. Y qué bueno, ¿no es cierto?, él necesitaba estar en una comunidad de fe, necesitaba estar en una comunidad en donde él pudiera respirar amor, comprensión, en donde pudiera él ser enseñado, en donde pudieran practicarse el amor, la buena obra, y a la vez también, ¿cierto?, disfrutar de la presencia de Jesucristo en medio de los creyentes, en medio de los discípulos del Señor. En ese momento era una vida muy sufrida, muy arriesgada, y de hecho la conversión de Saulo de Tarso, del apóstol San Pablo, permitió vivir una
un tiempo de paz, un tiempo de más quietud. Siempre estaban enfrentados a dificultades, a problemas, porque siempre la vida cristiana, la iglesia siempre ha sufrido oposición, siempre ha sufrido ataques demoníacos, pero el Señor de la iglesia, la cobertura divina de la gracia del Señor es con nosotros para protegernos. En medio del sufrimiento, en medio de todas esas dificultades, ellos podían permanecer en amor, podían permanecer en bondad, podían permanecer bajo la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Vemos al final, amados hermanos, como conclusión ya, vuelvo a reiterar algunos versículos, lo que experimentamos el amor de Dios. El mismo apóstol Pablo, Romanos 5:8, dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, Él tomó la iniciativa y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, también el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que el Señor pueda ayudarnos en esta hora, los hermanos, y poder revivir nuestros encuentros maravillosos a través de la oración, a través de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios, a través del contacto con otros creyentes, disfrutar la presencia de Jesucristo en nuestros corazones, en los que hemos sido convertidos, y así daremos un testimonio vivo y eficaz que otros tal vez se entusiasmarán y verán y se inquietarán para que ellos también puedan recibir al Señor Jesucristo. Como conclusión en todo esto hay algunos aspectos que nos han hablado de este pasaje. Primero, este encuentro produjo un quebrantamiento personal en el caso de Saulo. También lo puede hacer en el día de hoy con nosotros. Segundo, el encuentro le convenció de su grave error. Tercero, el encuentro produjo en él disposición de servir. ¿Qué haré, Señor? En Hechos 22:10. Como conclusión, amados hermanos, Dios sigue formando a sus siervos para proclamar el Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿has tenido un encuentro personal con el Cristo glorificado en el cual te ha revelado su voluntad particular para tu vida? Otra pregunta, ¿estás dispuesto a decir que sí al Señor? Que el Señor nos bendiga en esta hora y seamos los instrumentos útiles en la obra del Señor, llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos del conocimiento de las Escrituras, hombres de oración, para tener esa estatura y que la gente vea reflejada en nosotros verdaderamente al Dios viviente, que lo que nosotros predicamos también es en la práctica algo real, algo serio, algo verdadero, que puede impactar a muchas personas. Oremos al Señor. Padre bendito, Dios altísimo, oro en el nombre de Jesús, mi bendito Salvador. Señor, que en esta nueva semana tu gracia, tu bendición, tu misericordia sea algo real en nuestras vidas, que disfrutemos de su gracia, de su dirección, que disfrutemos de la palabra de Dios, que disfrutemos a través de la oración de los momentos lindos y hermosos en la presencia del Dios Altísimo. Señor, guárdanos, líbranos de toda tentación, de todo, Señor bendito Padre, nuestras debilidades las ponemos en tus manos para que nos ayude, nos auxilie, Señor Santo. Padre, bendiga usted su obra, la iglesia del Señor Jesucristo
justo en nuestro país, en nuestra nación y en todas las naciones del mundo. Tu pueblo sea bendecido, protegido, Señor Santo. Y usted tenga misericordia, Señor bendito, de la situación en la cual estamos viviendo todavía en todas las naciones del mundo y en nuestro país. Que tengas misericordia de nuestros compatriotas, Señor, de nuestras autoridades, que les dé luz, dirección. Señor, líbranos, guárdanos, Señor bendito, de toda ruina en nuestro país. Que tu bendición sea derramada de norte a sur, desde cordillera a mar. Santo Dios y Padre justo, recibimos de usted su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad, amados hermanos, amigos, familias, que en esta nueva semana la gracia, la bendición del Altísimo esté sobre su vida, sobre su familia. Si hay algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, pueda confiar usted en el Señor, en su obra maravillosa, en su poder sanador. Que el Señor le bendiga ricamente. Son mis grandes deseos. Muchas gracias.